Excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Academia de San Dionisio, excelentísimas, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles, concejal delegado de Cultura, representante del campo universitario en Jerez de la Universidad de Cádiz, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Este curso 2024-2025 que hoy comienza es muy especial para esta Real Academia, pues el próximo jueves, día 24, es decir, pasado mañana, el excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad, en pleno extraordinario y solemne, hará entrega a nuestra Academia de la Medalla de Oro de la ciudad de Jerez. Como podrán comprender, es un acontecimiento de extraordinaria importancia para nosotros, los actuales académicos, que recibimos este gran honor gracias a la constante y meritoria labor de un numeroso grupo de intelectuales de nuestra ciudad que hace ya 76 años fundaron esta Real Academia y que desde entonces, y por un grupo de académicos que, renovado en el tiempo por razones exclusivamente vitales, ha organizado y vivido más de 4.000 actos culturales durante este periodo. No me extiendo más en esta sesión porque, como comprenderán, será tratado con la profundidad necesaria en el discurso de agradecimiento por la concesión de esta medalla de oro. A continuación, y para cumplir preceptivamente con el programa establecido de acuerdo con nuestros estatutos, ruego al secretario general de la Academia, ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, efectúe la lectura de la memoria del curso 2023-2024. Tiene la palabra. Ya se ha dicho en la entrega de premios. En la entrega de premios. Memoria de las actividades académicas del curso 2023-2024. El curso se inició el 19 de septiembre de 2023 con una junta de gobierno de principios de curso que es tradicional, que a su vez convocaba una junta general extraordinaria que se celebró días más tarde. El 24 de septiembre tuvo lugar la asistencia corporativa al solemne pontifical presidido por el señor obispo de la diócesis, a la renovación del voto de la ciudad de Jerez y a la procesión de Nuestra Señora por las calles de nuestra ciudad. El 7 de octubre de 2023 tuvo lugar la ofrenda a la patrona de Jerez y posterior procesión de la imagen de San Dionisio desde la Basílica de Nuestra Señora de la Merced al templo parroquial. El 9 de octubre tuvo lugar la asistencia corporativa al acto del traslado del pendón a la iglesia parroquial de San Dionisio y el posterior Te Deum. 10 de octubre de 2023, Junta General Extraordinaria, como antes les indicaba, de principios de curso y aprobación en su caso de propuestas de nuevos académicos correspondientes, que así se efectuó. 18 de octubre de 2023, acto conmemorativo del 75 aniversario de nuestra corporación en nuestra sede, con la presencia exclusiva de académicos, con la intervención de los mismos y sirviéndose seguidamente un Jerez de honor. 19 de octubre de 2023, acto solemne de inauguración del curso académico 2023-2024, iniciando con una misa de Espíritu Santo en la iglesia parroquial de San Dionisio y a continuación el acto académico que consistió en la lectura de la memoria del curso académico 2022-2023, lección inaugural del curso por el doctor don Andrés Ollero Tasara, secretario general del Instituto de España, catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, con un discurso bajo el título Vivir es argumentar, estando la preceptiva presentación a cargo de la vicepresidenta de Ciencia de la Corporación, doctora doña Ana María Orellana Cano, y seguidamente un Jerez de honor en la sede de la Academia. 24 de octubre de 2023 tuvo lugar la solemne entrega de premios a las ciencias, a las artes y a las letras, respectivamente, al doctor don Ángel Estella García, a la compositora doña Nuria Núñez Hierro y a la poetisa doña Raquel Lanceros, acto que tuvo lugar a las 20 horas en el Teatro de la Fundación Cajasol de esta ciudad, seguida de un Jerez de honor. 31 de octubre de 2023, conferencia a cargo de don Manuel Ramos con el título
poema de Gilgamesh, la primera epopeya del mundo, estando la presentación a cargo del doctor don Francisco Antonio García Romero, vicepresidente de Letras de esta corporación. 6 de noviembre de 2023, presentación del libro Premio Real Dan la Capital, viaje sentimental de un aristócrata y diplomático jerezano al Quebec del siglo XIX, del que es autor don Tommy Byrne, actual cónsul de España en Quebec. La presentación estuvo a cargo de don José Luis Jiménez García, académico de número de esta academia. 7 de noviembre de 2023, obituario en memoria del académico fallecido don Luis Suárez Ávila, estando el acto a cargo de los académicos don Javier Maldonado Grosso, don Francisco Fernández García Figuera y don Juan Salido Freire. A continuación se inició el ciclo sobre medicina y sociedad, coordinado por el académico de número de esta academia, don Juan Carlos Durán Alonso. 14 de noviembre, primera conferencia del ciclo a cargo de del doctor don Juan Sánchez Sevilla, psiquiatra, con el título Ansiedad, la enfermedad del siglo XXI o una vieja conocida. La presentación estuvo a cargo del doctor don Juan Carlos Durán Alonso, académico de número y coordinador del ciclo. 21 de noviembre de 2023, segunda conferencia del siglo, a cargo de don Ángel Estella García, jefe de sección de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Jerez, presidente del Comité de Bioética de dicho hospital, con el título Humanización de los cuidados intensivos al final de la vida en los pacientes críticos. La presentación estuvo a cargo del presidente de esta corporación. 23 de noviembre, presentación del libro La Guerra de Marruecos, 1907-1927, del que es autor don Manuel Casteleiro Villalba, a instancia y por invitación de la Orden de Santa Bárbara y dentro de los actos en honor del teniente coronel don Fernando Primo de Rivera y Orbaneja por el centenario de la concesión al mismo de la laureada de San Fernando. La presentación del autor estuvo a cargo de don Salvador Fontenia Ballesta, general de Infantería del Ejército Español. 28 de noviembre, tercera conferencia del ciclo de Medicina y Sociedad, a cargo del doctor don Dionisio Romero Comella, psiquiatra y máster en Medicina Legal, con el título Psiquiatría y Derecho, dos ciencias destinadas a entenderse. La presentación estuvo a cargo del coordinador del ciclo, don Juan Carlos Durán Alonso. 29 de noviembre, funeral en la parroquia de San Dionisio por los académicos fallecidos desde el día 12 de octubre de 1948 con motivo del 75 aniversario fundacional. 4 de diciembre fue el Puente de la Inmaculada sin ninguna actividad académica. 15 de diciembre, concierto de Navidad en la Santa Iglesia Catedral en colaboración con el Cabildo Catedralicio, coordinado por el académico de número don Ángel Rodríguez Pascual, con la intervención del coro y escolanía de la Asociación Coral Regina Shelley, Orquesta de Cámara Almaday, bajo la dirección de Nicolás Barbero. 29 de diciembre, pregón oficial de los Reyes Magos, a cargo del secretario general de honor de la Academia, don Andrés Luis Cañadas Machado. 22 de diciembre al 9 de enero, vacaciones de Navidad. Se inicia el primer trimestre del año con el ciclo Jerez Siempre, en colaboración con el Centro de Estudios Históricos Jerezanos y la Hermandad Sacramental del Santo Crucifijo de la Salud, coordinado por el vicepresidente de Letras y académico de número, doctor don Francisco Antonio García Romero. 16 de enero, primera conferencia del ciclo a cargo de los investigadores don Bruno Escobar Fernández y don David Caramazana Malia, con una conferencia con el título Dos miradas sobre San Miguel, su procesión urbana y su cultura festiva entre los siglos XVI y XVII. La presentación estuvo a cargo de don Francisco Antonio García Romero, coordinador del ciclo. 19 de enero, jornada de clausura del 50 y 75 aniversarios fundacionales, respectivamente, de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y de esta Real Academia de San Dionisio, en la sede de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. 23 de enero, ya del año 2024, segunda conferencia del ciclo a cargo de don Miguel López Guadalupe Muñoz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada, bajo el título Cofradías Penitenciales, una válvula de escape social en la Andalucía moderna. La presentación estuvo a cargo del doctor don Javier Jiménez López de Aguileta, académico correspondiente de esta corporación y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. 30 de enero, tercera conferencia del ciclo a cargo del doctor don Javier Jiménez López de Aguileta, profesor de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Cádiz,
académico correspondiente de esta corporación con el título La Cofradía del Santo Crucifijo de Jerez de la Frontera, una visión documental desde sus orígenes hasta su ocaso decimonónico. La presentación estuvo a cargo del coordinador del ciclo. 6 de febrero, cuarta conferencia del ciclo a cargo del doctor don José Miguel Merino Aranda, médico especialista en obstetricia y ginecología, bajo el título 1928-1938, don Juan de Mata López de Meneses y el Marqués de Domecq, de la reorganización de la Hermandad del Santo Crucifijo a la fundación de la Unión de Hermandades. La presentación estuvo a cargo de don Eugenio Vega Jeán, académico de número y miembro del Centro de Estudios Históricos Genesanos. 13 de febrero. Lectura del discurso de ingreso de académico correspondiente por parte de don Javier Maldonado Rosso, doctor en Historia, bajo el título La vinatería a través del pleito entre la colegial y los vecinos seculares del puerto, cosecheros en Jerez, 1724-1731. La presentación estuvo a cargo del coordinador del ciclo. A continuación se inicia un nuevo ciclo sobre arte contemporáneo, coordinado por el académico de número don Bernardo Palomo Pachón. La primera conferencia tuvo lugar el 20 de febrero. Primera conferencia del ciclo a cargo del doctor don Manuel Fontán del Junco, director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March, director del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, bajo el título ¿Tiene cura el arte contemporáneo? La presentación estuvo a cargo del coordinador del ciclo, doctor don Bernardo Palomo Pachón. 29 de febrero. Segunda conferencia del ciclo a cargo del doctor don Daniel Bilbao Peña, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, profesor titular de dicha universidad, bajo el título De la tradición académica a la actualidad contemporánea. La presentación estuvo a cargo del coordinador del ciclo. 5 de marzo. Tercera conferencia del ciclo, a cargo del doctor don Fernando Martín Martín, catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, bajo el título Picasso, la creación metamórfica. La presentación estuvo a cargo del coordinador del ciclo, doctor Palomo Pachón. 6 de marzo. Acto conmemorativo del centenario del primer obispo de la diócesis de Sidonia Jerez y académico de honor de esta corporación, con una mesa redonda bajo el título Vida y obra del primer obispo de Jerez, dedicado a don José Bellido Caro, que fue académico de honor de esta institución y coordinada el tema, la reunión por don Andrés Luis Cañado Machado, secretario general de honor de esta academia. 7 de marzo. Concierto de piano a 4 manos en memoria de Marian Layana, a cargo del dúo Ensueño y compuesto por Eloísa Macías y Mariluz Salvatierra. La presentación estuvo a cargo de don Ángel Horta Rodríguez Pascual, académico de número de esta academia. A continuación, del 25 de marzo al 2 de abril, tuvieron lugar las vacaciones de Semana Santa. Seguidamente se inició un nuevo ciclo sobre flamenco e investigación, coordinado por el académico de número y presidente de esta Real Academia, don Juan Salido Freire. 2 de abril, primera conferencia a cargo de don David Fernández Mejías, periodista, director del Diario de Sevilla, bajo el título El cantaor de atrás se revela. La presentación estuvo a cargo del presidente de la corporación. 9 de abril, segunda conferencia del ciclo, a cargo de don Manuel Naranjo Loreto, vicepresidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez, bajo el título Flamencos de Jerez, historia y análisis desde una perspectiva etnomusicológica. La presentación estuvo a cargo del presidente de la corporación. 10 de abril de 2024, Junta de Gobierno para la aprobación de las cuentas anuales, así como del presupuesto del año 2024. 11 de abril, presentación del libro Los mejores discos de Daniel Barenboim, el maestro sinfónico, del que es autor el doctor don Fernando López Vargas Machuca, historiador del arte y crítico musical. En él participaron don Ángel Horta Rodríguez Pascual, académico de esta institución, y don Jesús Trujillo Sevilla, musicógrafo. 16 de abril, tercera conferencia del ciclo a cargo de don Roberto Sabater Boix, profesor de guitarra del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro de esta ciudad, bajo el título Maestro Balao, el eslabón olvidado. La presentación estuvo a cargo del presidente de la institución. 20 de abril, Día del Instituto de Academias de Andalucía en el Aurín de la Torre, estando esta corporación representada por nuestro presidente, don Juan Salido Freire. Seguidamente se inicia un nuevo ciclo sobre el vino de Jerez. La primera conferencia, el 23 de abril de 2024, a cargo de don Luis Guillermo Pérez Vega, enólogo, bajo el título Vinos de Pasto,
pasado, presente y futuro en la sede de la Academia. La presentación estuvo a cargo del doctor don Javier Maldonado Rosso, académico correspondiente de la provincia de Cádiz de esta corporación. 25 de abril, segunda conferencia del ciclo, a cargo de doña Pilar Cabero Serrano, mejor sommelier de España en el año 2013, crítica de vinos en ABC con el título Jerez más allá de sus fronteras, vinos de flor y segundo uso de las barricas, en la sede de bodegas William & Humbert. La presentación estuvo a cargo de don Jesús Medina García de Pola Vieja, académico de número de esta institución. 30 de abril, discurso de ingreso como académico correspondiente de esta Real Academia en Gerona del sommelier del restaurante El Celler de Can Roca, señor don José Roca y Fontané, bajo el título Jerez, cocinar, beber, amar. La presentación estuvo a cargo de don Jesús Medina García de Pola Vieja, académico de número de esta Real Institución. Del 4 al 11 de mayo hubo un paréntesis como consecuencia de la Feria de Jerez. 14 de mayo, cuarta conferencia del ciclo sobre el vino de Jerez a cargo de Chelsea Hampton, bajo el título La construcción de un ecosistema digital para el Cherry, que tuvo lugar en las bodegas de San Ginés de la Jara del Consejo Regulador, y la presentación a cargo de don César Saldaña Sánchez, presidente del Consejo Regulador del Cherry. Seguidamente se inicia un nuevo ciclo, ciclo Derecho y Sociedad en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Jerez. La primera conferencia el 21 de mayo, a cargo del académico correspondiente por Jaén, catedrático de Derecho Civil, don Luis Javier Gutiérrez Jerez, bajo el título Las reformas legislativas imprescindibles para una adecuada protección de las personas mayores ante el derecho civil, conferencia que tuvo lugar en esta sede de la Academia. La presentación estuvo a cargo de don Jesús Rodríguez Gómez, abogado y académico correspondiente de esta corporación. 23 de mayo, lectura del discurso de ingreso como académico correspondiente en Madrid a cargo de don José Carlos García de Quevedo Ruiz, presidente del Instituto de Crédito Oficial, con el título Teoría y análisis económico y experiencias financieras antes y después del COVID en el contexto de la Unión Europea. La presentación estuvo a cargo del doctor don Luis García Ruiz, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz y académico de número de esta institución. 28 de mayo, conferencia a cargo de don Alfonso José García Orellana, bioquímico, bajo el título La terapia génica, presente y futuro de la medicina, génica. La presentación estuvo a cargo de la doctora doña Ana María Orellana Cano, vicepresidenta de Ciencias de esta corporación. 4 de junio, segunda conferencia del ciclo, a cargo de la doctora doña Marta Lora Tamayo Balbé, catedrático de universidad en el Departamento de Derecho Administrativo de la UNED, bajo el título Agentización y Europeización del Territorio. La presentación estuvo a cargo de este secretario general que ahora le dirige la palabra. 11 de junio, tercera conferencia del ciclo, a cargo de la doctora doña Ana María Orellana Cano, académica de número y vicepresidencia de Ciencia de esta institución, bajo el título La transformación digital y la inteligencia artificial en la Administración de Justicia, conferencia que tuvo lugar en la sede del Colegio de Abogados de Jerez, y la presentación estuvo a cargo de don Juan Salido Freire, presidente de la Academia. 13 de junio, concierto de piano a cargo de alumnos del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro de esta ciudad, en memoria de Miriam Layana Chico. Finalmente, 18 de junio de 2024, conferencia de fin de curso a cargo del doctor don Miguel Ángel de la Rosa Acosta, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla y presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, bajo el título Ciencia para una democracia responsable. La presentación estuvo a cargo de nuestro presidente de la corporación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ilustrísimo señor secretario general, por su intervención. Y para la preceptiva presentación de la conferenciante de esta sesión académica, ilustrísima señora doña Esther Cruces Blanco, tiene la palabra la ilustrísima señora doña Silvia María Pérez González, académica correspondiente de esta Real Academia. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Concedida. Ilustrísimos señores y señoras académicas, señoras y señores, amigos y amigos, muchas gracias por estar hoy aquí. Para mí es un honor presentar a la doctora Cruces, porque para mí, en mi vida académica, también en la personal,
los archiveros son muy importantes. Los académicos, entre comillas, de la universidad, pues no somos nada sin los archiveros, porque si no disponemos de unos buenos catálogos y del archivero que te guía hacia dónde está la documentación que a ti te interesa, pues somos seres absolutamente perdidos. Así que mi agradecimiento hacia los archiveros será eterno. Y les presento a la doctora Cruces Blanco. Actualmente ella es directora del Archivo General de Indias, es doctora en Historia por la Universidad de Málaga. Son muy raros los archiveros y las archiveras que son doctores, esto les añade un plus. Y es funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios del Estado en la sección de archivos. Ha sido directora del Archivo Histórico Provincial de Córdoba, directora del Archivo de la Delegación Provincial del Ministerio de Hacienda de Córdoba, directora del Archivo General de Andalucía y directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga. Ha sido jefa del Servicio de Investigación de la Junta de Andalucía y secretaria del Plan Andaluz de Investigación. Fue jefa del Servicio de Investigación y Difusión del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Ha sido profesora de Archivística de la Universidad de Málaga y en la actualidad es colaboradora honoraria de la Facultad de Filosofías y Letras en el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de dicha universidad. Es académica numeraria de la Academia de Nobles Artes de Antequera y de la Academia Malagueña de Ciencias. Entre otros muchos premios, posee el Chevalier de l'Ordre des Militaires, concedido por el Gobierno de la República de Francia en 2023. Hoy nos ofrece una conferencia con un título absolutamente que engancha: los archivos y las fuentes documentales, el ejercicio de derechos y el patrimonio histórico, ese océano de datos. En ella se tratarán los flujos constantes de información en que nos encontramos inmersos en una era de sobrecarga informativa, la producción constante de noticias, a menudo mezcladas con desinformación, nos satura de datos. Cada aspecto de nuestras vidas está influenciado por un flujo ininterrumpido de información que nos llega a través de múltiples canales. La irrupción de la inteligencia artificial ha intensificado este fenómeno, generando contenido nuevo, alterando el que ya existe y desafiando nuestra capacidad para distinguir entre lo real y lo ficticio. La documentación ha sido un pilar fundamental en las sociedades de tiempos inmemoriales, ya sea en el ámbito jurídico, administrativo, científico o académico. Los documentos son indispensables para llevar a cabo cualquier actividad. Desde los inicios de la civilización, los seres humanos han utilizado documentos para registrar transacciones, establecer normas y transmitir conocimiento. Las instituciones, en particular, han sido generadoras prolíficas de documentos, desde actas de juntas y asambleas hasta publicaciones científicas, demostrando así la importancia intrínseca de la documentación para el desarrollo del pensamiento y el conocimiento. Cuando hablamos de documentos, es inevitable pensar en los archivos como custodios de nuestro pasado. Sin embargo, su relevancia trasciende el mero almacenamiento de documentos históricos. Los archivos son instituciones vivas, en constante interacción con el presente. Son espacios de debate y reflexión sobre temas cruciales como la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Y sin duda seguirán siendo fundamentales en el futuro, ya que la sociedad demanda cada vez más acceso a su patrimonio documental. De esta forma y con el paso del tiempo, los documentos adquieren una relevancia cada vez mayor, convirtiéndose en fuentes primarias indispensables para la investigación científica y la indagación histórica. Estos registros se transforman en piezas claves para comprender el pasado, reconstruir eventos y enriquecer nuestro conocimiento sobre la sociedad y la cultura. Además, constituyen un patrimonio de un valor inmenso para cualquier nación. La documentación es un hilo conductor que atraviesa todas las esferas de la actividad humana, desde la gestión empresarial hasta las labores administrativas del Estado. Desde los albores de la civilización, los documentos han sido indispensables para iniciar y desarrollar proyectos,
gestionar recursos y registrar transacciones. La producción documental ha sido y sigue siendo consustancial al ejercicio del poder y a la gestión de lo público. Con el paso del tiempo, estos documentos se convierten en un precioso tesoro para comprender nuestra historia y nuestro patrimonio cultural. Y ahora que tengo aquí al señor delegado, pues yo le voy a decir que yo soy catedrática gracias a Jerez y soy catedrática gracias al Archivo Municipal de Jerez. Por eso yo le pido encarecidamente, si usted quiere, yo hasta me pongo de rodillas, que cuide el archivo municipal. Está desapareciendo documentación del archivo municipal. Que yo tenga constancia, muchos protocolos que yo consulté a partir del año 2007 han desaparecido. Ha desaparecido un acta capitular donde está la procesión del Corpus con el orden de las cofradías. Ha desaparecido la última página del testamento de Brianda de Villavicencio, sobre la que estoy escribiendo un libro. Así que yo le pido encarecidamente, de rodillas incluso, que dote de más personal al archivo municipal, porque realmente el gran tesoro que tiene Jerez es su flamenco, es su Semana Santa, son sus manas. Ojo, que yo soy adicta a la Semana Santa, pero el gran tesoro de Jerez es el archivo municipal. Y todos somos responsables de la custodia de esos documentos, de su conservación y de su transmisión a las generaciones futuras. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias por tan brillante presentación y nos unimos, yo creo que simbólicamente nos unimos todos a tu petición al señor delegado de Cultura. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, entonces, sin más dilación, pues me complace ceder la palabra a la ilustrísima señora doña Esther Cruces Blanco, relevante archivera, bibliotecaria, profesora, como se ha puesto de manifiesto en su presentación, para desarrollar el tema los archivos, las fuentes documentales, el ejercicio del derecho y el patrimonio histórico, ese océano de datos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mi agradecimiento a la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Letras y Artes y especialmente al señor don Juan Salido Freire, su presidente. A todos ustedes, señores académicos y académicas, y a la señora profesora doña Silvia Pérez González por su presentación e introducción al tema que voy a abordar. Permítanme que salude especialmente a los archiveros y archiveras que hay presentes en la sala. Y, por supuesto, mi agradecimiento a todos ustedes que han querido acudir a la apertura del año académico 2024-2025 de esta Real Academia. Y, sobre todo, que se han atrevido a que se trate de archivos y de documentos. Dos conceptos que, en principio, pueden ser poco atractivos, al menos así yo lo he podido apreciar a lo largo de mi ya larga vida profesional. Pero no quiero acabar sin dar las felicitaciones por esa medalla de oro de la ciudad de la que he tenido conocimiento. Archivos, fuentes documentales, ejercicio de derechos y el patrimonio histórico, en un océano de datos. Con estos 4 conceptos que yo quiero ir repitiendo a lo largo de esta charla, quiero abordar el asunto de los archivos, porque además estimo este tema de una gran oportunidad, sin perjuicio de que los archivos se relacionen con el pasado, con la historia, con la cultura y con el patrimonio histórico. No obstante, los archivos son, ante todo, presente.
deberían colmar la atención cotidiana de toda academia, claro está, porque son parte del día a día de la gestión también de estas entidades. De ahí que el tema de los archivos deba bascular entre el legado del pasado, el debate para el presente y las estrategias para el futuro. Muchos de los aquí congregados conocen la necesaria organización de la documentación y de la información, bien desde el punto de vista jurídico, administrativo y normativo, para un adecuado ejercicio de sus actividades profesionales, bien como científicos, como responsables de empresas y proyectos, y desde luego también como presidentes, secretarios o miembros de las juntas de gobierno de las academias. No olvidemos tampoco nuestros archivos personales, porque no lo duden, todos tenemos archivos personales. Ese océano de datos es una expresión de la obra de Amin Maalouf, El naufragio de las civilizaciones, que he releído recientemente, porque con su buen hacer y buen conocimiento describe, nos acerca a lo que está pasando en la actualidad en aquella zona, Palestina, Israel, Oriente Medio. Ese océano de datos es el símil con el mar y la navegación en un mundo en constante cambio. Y además aporta el autor numerosas referencias a los documentos y a la información que las potencias, la geopolítica y los conflictos bélicos ocultan y o utilizan a lo largo de la historia, también en la actualidad, porque siempre, como se ha dicho, han existido documentos para todo y producidos por todos. Por lo tanto, también siempre han existido archivos. El asunto de los archivos va más allá de los documentos centenarios, de los documentos en soportes tradicionales. Los archivos y también el patrimonio documental se nutre desde hace ya algunos años de la producción documental electrónica. Una pregunta: ¿las academias han conformado el sistema de archivo electrónico y la pervivencia de estos documentos no físicos? Los archivos siempre han existido debido al principio de custodia y por la necesaria conservación de los documentos, principalmente como pruebas. Tras ello, existirán archivos históricos, instituciones que permiten abordar una historia científica. Insisto en este vocablo, científico, una cuestión de principio metodológico y además porque nos encontramos en la sede de una academia. La historia es ciencia y ha de estar sustentada en evidencias documentales que hay que saber interpretar. No es cuestión de amateurs, de aficionados. Para ello recordaré las palabras del profesor Enrique Moradiellos. Le cito: el contenido del relato y de la narración histórica debe estar apoyado y soportado sobre pruebas y evidencias materiales, apreciables por los sentidos, verificables, cotejables y comprobables empíricamente. Los archivos siempre también han sido necesarios, aunque son los parientes pobres de toda política cultural y de toda organización. Los archivos siempre han existido, abundaré sobre ello. Y además, pongo un ejemplo, si hoy existen fondos documentales conservados en el Archivo General de Indias, es porque las instituciones productoras de esos documentos desde el siglo XVI tuvieron archivos, archivos de gestión, archivos administrativos. Sí, ciertamente, archivos históricos, investigación y patrimonio documental, pero no hemos de olvidar que los archivos son necesarios para la gestión administrativa, para el ejercicio de derechos ciudadanos, para el buen gobierno, para la transparencia, para la rendición de cuentas y también para la memoria. Estas afirmaciones, que nos pueden parecer obvias, han sido constantes a lo largo del tiempo. De hecho, la tradición de conservar y servir documentos
es bien conocida desde la Edad Media, tanto en la Corona de Castilla como en la Corona de Aragón. Acudamos al Diccionario de Autoridades, una obra iniciada en 1713 precisamente por la Real Academia Española, siendo el mejor diccionario de Europa en su tiempo y en su género, como lo califica don Víctor García de la Concha. Pues bien, este diccionario no olvida la palabra archivo y la define de esta manera en 1726. Archivo, lugar público donde se guardan los papeles e instrumentos originales, en que se contienen los derechos del príncipe y de los particulares, dándoles mayor fe y autoridad la circunstancia del lugar. Precisa y contundente definición, entiendo yo. El archivo es público, guarda los originales y el lugar en el que están es necesario para que estos instrumentos persistan en dar constancia y sirvan de autoridad. El lugar, el espacio relevante, necesario para la custodia y la conservación. Me pregunto, ¿dónde están los archivos de las academias? ¿Realmente tienen un lugar, su lugar? Hemos de partir de la comprensión de qué son los archivos y para ello acudiré a la definición incluida en la Declaración Universal de los Archivos, un documento del Consejo Internacional de Archivos asumido por la UNESCO. Voy a dar dos de las definiciones que este instrumento permite. Los archivos registran decisiones, acciones y memoria. Constituyen un patrimonio único y irreemplazable que se transmite de generación en generación. Los archivos juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la constitución y a la salvaguardia de la memoria individual y colectiva. Así pues, los archivos, entiendo que no son almacenes de documentos caducos, son instituciones, organismos y unidades administrativas que custodian actuaciones y decisiones que normalmente reflejan acciones del poder público o privado. Los archivos custodian documentos que tuvieron o tienen efectos en el devenir de los países, de las administraciones y de cada uno de los individuos. Con el transcurso del tiempo, lo documentado quizá adquirirá otros valores, principalmente la categoría de ser fuente primaria de información para la investigación científica, para la indagación y para conformar también el patrimonio documental de un país o de una localidad. Cualquier reflexión que se haga sobre los archivos ha de partir de entenderlos bajo las premisas citadas y bajo la consideración de que todo archivo es un conjunto orgánico de documentos producidos y o recibidos por una institución, organismo o empresa, y ello requiere una gestión adecuada, llevada a cabo por profesionales cualificados. Por otro lado, muchos archivos son instituciones que custodian el patrimonio documental de una sociedad y garantizan la memoria colectiva, aquella que, en la mayor parte de los casos, a lo largo de la historia, ha estado asociada al poder y a su capacidad de control y de ejercicio de la autoridad. Es una evidencia que el desarrollo de los estados y de la sociedad hacia posiciones democráticas ha conducido a los archivos hacia una meta que en muchas ocasiones y circunstancias aún hoy es una utopía, pues los archivos todavía no se asocian, por ejemplo, y de forma in extenso, al ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Así pues, los archivos son esenciales para muy diversas funciones con independencia de su origen y además son instituciones necesarias. Los archivos públicos asumieron la función de servicio público hace ya mucho tiempo.
No les voy a abrumar con ninguna norma, eso espero, pero sí quiero recordar una Real Orden de la reina Isabel II de 1844, donde se abría los archivos de España a la investigación. Pero, como soy directora del Archivo General de Indias, quiero recordar también que las Reales Ordenanzas para este archivo de 1790 ya mencionan el uso de los documentos para hacer historia. Pero todo fluye. Es el mismo río de Heráclito, pero no es la misma ola ni las mismas gotas de agua. En los archivos, que estamos ahí siempre, en la misma ribera, todo pasa continuamente y se van adaptando a los nuevos documentos, a las nuevas normas, a las nuevas necesidades de la sociedad e incluso a los nuevos soportes. El mundo de los archivos ha tenido una sacudida sin precedentes en los últimos 30 años, comenzando por una serie de novedades técnicas, conservación de nuevos documentos, de nuevos soportes y, desde luego, a una inflación exponencial de la producción de documentación y de información, así como problemas derivados de unos derechos y unas obligaciones con respecto a la consulta. Apelaré a Jano Bifronte, el dios que mira al pasado y al futuro, ese joven con expectativas y ese anciano que puede recordar y proporcionar el conocimiento de lo vivido. Jano Bifronte es el símbolo que adoptó el Consejo Internacional de Archivos, porque en los archivos existe la experiencia y además la posibilidad de adaptarse a los grandes cambios que deben suponer siempre el inicio de nuevas perspectivas, pero sin olvidar la tradición. Existen diversas definiciones sobre lo que es un documento, desde el punto de vista del derecho, de la diplomática, entendida como la ciencia que estudia los documentos, y por supuesto desde la archivística. Pero yo me voy a acoger al apotegma latino, quod non est in acta non est. Por lo tanto, el documento es un instrumento probatorio y tiene una relación directa con el poder, incluso con el poder individual de cada uno de nosotros. Lo que no está documentado no existe. Es más, tal como indica el profesor Rivera Ortega, la historia de la administración ha de ser entendida como poder basado en la escritura y en la lectura. Los documentos siempre han sido producidos por quien ostenta el poder civil, eclesiástico, familiar, y para que estos instrumentos tuvieran efectos, será más tarde cuando el documento sea considerado como una fuente esencial para conocer y hacer la historia, sobre todo por lo que acontece y se promueve con la Ilustración, porque aflora un interés científico por el documento. Los documentos, además, son el testimonio del devenir de una institución, conforman su memoria y han de garantizar el acceso tanto a sus socios como a particulares. Me refiero con ello también a los documentos de una academia, pues toda academia, como cualquier otro organismo público o privado, documenta sus actos jurídicos y de gestión fundamentales, entre otras cuestiones, para la rendición de cuentas. He de introducir dos conceptos esenciales para la existencia de archivos: custodia y conservación. Custodia relacionada a veces también con el secreto, pero también con la necesidad de proteger los documentos que han de estar sujetos al sigilo. La conservación está relacionada con aquellas prácticas y métodos que han de ser aplicados para que los documentos, siempre elaborados en soportes frágiles y vulnerables, permanezcan en el tiempo. Ambos conceptos están relacionados con los archivos mucho antes de que surgiera el concepto de patrimonio histórico. De ahí que los edificios, ese lugar que mencionaba el diccionario que he mencionado,
tengan que estar pensados para custodiar y conservar bien los documentos. Hagamos memoria. La administración, por ejemplo, de un imperio requirió documentos. Ferdinand Brodel así lo comprendió, y lo cito porque las palabras de los maestros no son superables. Decía Brodel: el régimen colonial de España en las Indias fue ante todo una máquina hambrienta de información, en las que el poder de la metrópoli crecía a partir de kilómetros de información y kilómetros de escritos, acumulación de conocimiento e información, de cartas de virreyes y gobernadores, oficiales reales, obispos, clero. Es decir, termino la cita, este es el análisis de un historiador y es certero, pero oigamos las palabras del gobernante ya en el siglo XVII. Cito: pero algo más querríamos que nos escribiésedes. Todo nos lo escribid por servicio nuestro. Querríamos, si os parece, que así saber de vos y de toda la gente que allá está, como para que cada día pudiésedes por ser proveídos de lo que fuera menester, que cada mes viniese una carabela de allá y otra que fuera de acá, pues todo debe estar asentado y los navíos podrían ir y venir seguramente. Demanda de información con esas largas distancias y esos largos tiempos. Miles de documentos al año que eran el cordón umbilical no solo de las unidades administrativas oficiales de la corona, sino también de los habitantes de ambas orillas del Atlántico. También no quiero nunca olvidar el Pacífico, mediante un sistema de correos y de correspondencia creados a finales del siglo XVI, que era una maquinaria casi perfecta. La relación de los archivos, no obstante, con el poder todavía persiste en la actualidad. Fue desde luego el origen, el poder y la expedición de documentos, pero siempre ha estado presente. No cabe duda que ha evolucionado y hoy se persigue el equilibrio con su contrapartida, el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. El ejercicio del poder se sustenta en el valor intrínseco del documento y sobre todo por su carácter probatorio, como he venido comentando, y porque el contenido de la información relevante siempre puede ser utilizada tanto por la administración como por los tribunales, como por los ciudadanos a la hora de realizar sus pretensiones o formar cualquier tipo de criterio. Y ojo, hay documentos, tiene que haber archivos. La realidad y la ficción presentan el archivo como metáfora del poder. Los medios de comunicación también nos lo recuerdan. La utilización política y de grupos de presión de los archivos, el miedo a conocer la verdad. Recordemos, por ejemplo, el asunto de los documentos del caso denominado Wikileaks o esta noticia que ha salido en los medios de comunicación este fin de semana sobre una alerta del gobierno de Washington que investigaba la difusión ilegal, claro, de documentos secretos sobre los planes de posibles ataques de Israel a Irán. Documentos e información. A veces nos parecen películas de ciencia ficción, una literatura ficticia, pero la realidad que los medios de comunicación nos lo pone en bandeja lo supera. Una pléyade de organismos y de diversas unidades administrativas y judiciales, hoy y ayer, oficinas de todo tipo y con diferentes responsabilidades, con oficiales antes, funcionarios hoy o representantes de empresas del ámbito privado que tienen que despachar, diligenciar, sentenciar, acometer decisiones. El conocimiento de cualquier institución productora de documentos es esencial para los archiveros, pero también para quienes han de emplear documentos, y en esto incluyo a
la judicatura, los abogados que se acercan a los archivos para preparar, argumentar sus casos. Hay que conocer los documentos, qué tipo de información tiene cada uno y qué puede facilitar, y cómo han sido producidos. Unos documentos que son el producto de la acción de la corona, del Estado, que usó y crea organismos, documentos y procedimientos. He de recordar que los documentos no administrativos quedan incluidos muchas veces en procedimientos oficiales. De ahí que las cartas personales, por ejemplo, nos acerquen a la gestión de lo íntimo. El poder de los archivos y el ejercicio del poder mediante los documentos lleva aparejada en muchas ocasiones la destrucción de los archivos y la anulación de los documentos. Hoy como ayer, los archivos, los documentos y en muchas ocasiones también quienes trabajan en los archivos son perseguidos, destruidos y ocultados. Los medios de comunicación nos lo recuerdan cotidianamente y la pérdida de archivos es irreemplazable. Cualquier pérdida de un documento es el final, no hay reconstrucción posible. Se ha avanzado mucho en la protección y defensa del patrimonio documental, de la memoria de las colectividades. Se trabaja en plan de la salvaguarda de los archivos en guerras y conflictos, y lo quiero traer esto a colación debido a todo lo que estamos viviendo. Y se protege con instrumentos normativos y acuerdos internacionales partiendo del de la Convención de La Haya de 1954. Los actuales enfrentamientos armados nos recuerdan constantemente que el poder de los archivos y de los documentos es un arma de doble filo para las partes en conflicto. Unos los desean como botín de guerra, lo que supone la información. Otros los destruyen para eliminar derechos. Otros los expolian para eliminar pruebas. Y muchos, casi todos, participan en el expolio del patrimonio histórico para comerciar, porque recordemos que el patrimonio histórico es utilizado para financiar guerras. La doctrina oficial de la UNESCO y del Consejo Internacional de Archivos entiende que los archivos han sido y siguen siendo destruidos por muy numerosas causas, que no voy a enumerar otras. La pérdida, ocultación, destrucción y a veces recuperación y apertura de todos estos archivos repercuten en los asuntos vinculados a la memoria, a la identidad, a los documentos vitales y también a llevar a los criminales ante la Corte Penal Internacional. La ocultación de documentos es una mala praxis del ejercicio del poder, además siempre o casi siempre relacionada con la corrupción. A todos les vendrá a la mente el caso del expresidente Donald Trump, las denuncias de los archivos nacionales y de la Administración de Documentos, NARA, las siglas en inglés, registros, imputaciones, salida de documentos, vuelto a pedir documentos, sin olvidar que el expresidente Trump tiene otros precedentes en su país, como fue Nixon y Dick Cheney. Vuelvo a Jano Bifronte, al ayer y al hoy, y también al mañana, ese símbolo de los archivos y del trabajo en los archivos, tanto para los archiveros como para los investigadores. Pero ahora voy a hablar de otro dios clásico, Cronos, porque el paso del tiempo, de los hechos que jalonan la vida de cada individuo y la suma, por lo tanto, de todos ellos, pergeña, conforma tanto la historia individual como colectiva. Ese transcurso del tiempo está pautado por los hechos y los hechos están sustentados en documentos. No voy a recordar aquí lo que significa el vocablo cronología, pero esa secuencia y orden de fechas en los sucesos siempre no es así en la documentación que se conserva en los archivos,
porque si bien los hechos se suceden cronológicamente, siguiendo el curso de los días, incluso de las horas, no se han conservado así los documentos que se conservan en archivos de todo tipo. Ni siquiera hoy lo hacemos en nuestros archivos personales, porque ordenamos, clasificamos según nos interese o los temas que tengamos pendientes. El uso de fuentes primarias de información, de documentos, es la base, como aquí ha indicado mi presentadora, para un conocimiento directo de los hechos, pues entre el autor y el receptor, el destinatario de documentos, no hay otro agente interpuesto, lo que no ocurre con las fuentes secundarias y terciarias de información. Otra cuestión será la veracidad de los hechos que el documento recoge, la fiabilidad de lo documentado o incluso la posible falsificación del propio documento. Para ello estarán aquellos que saben analizar en cuestión para qué materia el documento. Y desde luego el historiador ha de tener unos conocimientos que le permitan discernir, conocimientos que forman parte de la metodología de la historia. No obstante, en esta búsqueda de documentos para ser un adecuado investigador, ojo, no solamente historiadores, Marc Bloch aseguraba que una de las tareas más difíciles del historiador consiste en juntar los documentos que piensa necesitar. Y créanme que es así. Los historiadores de la sala pueden asegurarlo. Estudiar e indagar el pasado, todo aquello que es el resultado de las acciones de gobierno, del ejercicio del poder, sus símbolos y sus rituales, como la historia del individuo y su entorno, puede ir un poco más allá. Los documentos nos permiten analizar la historia de las mentalidades, la historia de los sentimientos, y no quiero dejar de mencionarlo porque no todo es historia política, historia económica o historia diplomática, que no obstante forman parte siempre de la gran narrativa. No obstante, tal como también el profesor John Eliot expresó, lo cito: como es habitual en la escritura de la historia, cada generación se alza sobre los hombros de sus predecesores y cada nuevo logro proporciona una ocasión para nuevas perspectivas. Por eso la historia siempre es un debate. Por eso cada documento, cada vez que se lee por un ojo experto, dará a lo mejor respuestas distintas. Pero no quiero olvidar, como al principio dije, que los archivos son necesarios para el ejercicio de derechos. Este es un carácter esencial de los archivos que también recoge la Declaración Universal. Los archivos garantizan una gestión eficaz, responsable y transparente para proteger los derechos de los ciudadanos, asegurar la memoria individual y colectiva y para comprender el pasado, sí, también, pero también para documentar el presente y preparar el futuro. Los archivos conservan, custodian documentos que siempre a lo largo de la historia han tenido unas características y unos requisitos esenciales que curiosamente siguen siendo recogidos y reconocidos para el documento electrónico, empezando por la autenticidad y la fiabilidad. Y algunos derechos. No voy a mencionar todos aquellos derechos cuyo ejercicio se puede hacer en los archivos. Solamente voy a mencionar algunos, empezando, como no, por el derecho de acceso y su largo camino. El derecho de acceso es un pilar básico para la transparencia en un Estado democrático. Un derecho que ha ido teniendo una evolución que ha permitido logros que no todos los países han conseguido todavía ni aplican. Volvería a la Declaración Internacional de los Archivos, que dice que el libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la democracia y protege los derechos de los ciudadanos.
hay un dilema con respecto al acceso, porque hay muchas categorías, plazos, restricciones, dependiendo del tema. No voy a entrar en ese mundo difícil con muchas leyes, en el caso de España, que son aplicables para este aspecto. Pero si algo se refleja directamente el acceso es en la transparencia y en la rendición de cuentas, que como saben, España tiene una ley estatal del año 2013 para la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y las comunidades autónomas aprobaron también sus respectivas leyes. Pero yo, quien me conoce, sabe, estarán esperando que yo lo vaya a decir, no hay transparencia sin archivos. La ausencia de archivos y la desaparición de documentos pueden ser los grandes aliados de la corrupción y de las corruptelas. Lo hemos ido observando en los medios de comunicación durante varias décadas. Un ir y venir de cajas con documentos, de discos duros, de ordenadores, de todo tipo de soportes documentales, siendo obtenidos en las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en sinfín de instituciones públicas y privadas. El acceso tiene otra contrapartida necesaria, que además también es un ejercicio de un derecho, la protección de datos. Y ese es un tema también complejo, un complejo porque ese equilibrio, que lo haya tenido que trabajar, es a veces bastante difícil. Y otro derecho, he hablado de acceder, estoy insistiendo en ello, en la transparencia, pero ojo, también hay otro derecho asociado hoy en día a los documentos y a la información, el derecho al olvido. En relación con los documentos y los archivos debemos mencionar este concepto, el derecho a que los datos personales sean borrados de determinados ficheros, plataformas y desde luego que no aparezcan en la memoria perpetua que puede ser la web, lo cual requiere una lucha, un pulso del propio Estado en relación con la privacidad en el ciberespacio. Ese derecho de supresión al olvido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya consolidó en 2014. Pero hoy también nos enfrentamos en relación con nuestros datos personales, con la gestión de los documentos y de los archivos, con otra realidad. Los datos masivos, eso que a veces se denomina el Big Data, los datos a gran escala y lo que nos deparará, sin duda, la inteligencia artificial. Nunca mejor traída a colación la expresión de Amin Maalouf, ese océano de datos. Y para ir concluyendo, quiero hacer mención a los documentos vitales, porque dentro de esta mirada sobre los archivos y sobre esos océanos de información, debo mencionar a estos documentos vitales que son un asunto de actualidad. No cabe duda que es un concepto contemporáneo para una realidad antigua. Son documentos esenciales en la vida de las personas y sin embargo están relacionados con la pérdida, con el abandono de lo que se estima y con los hechos de odio y de violencia. La desaparición de estos documentos es lo que causa un mayor perjuicio al individuo y a una colectividad. Recordemos la expresión coloquial que inunda los medios de comunicación, los sin papeles, los indocumentados, en la acepción, entiendo, de no poseer documentos que muchas veces les perjudican. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales incluyen en sus postulados la protección de los documentos vitales. Y no olvido el patrimonio histórico. España cuenta con ley del patrimonio histórico que pretende ser renovada, creo ya, en 2 ocasiones. No pasa nada, la tenemos y protege nuestro patrimonio documental y las prácticas administrativas que han de ser manejadas. Y aquí quiero traer a colación que también Andalucía tiene su ley de archivos. Además, una ley ya no vigente, una ley de 1984, por eso
ahora la menciono, ha cumplido sus 40 años, que fue la primera ley de archivos de toda España y que, por supuesto, después de 40 años fue sustituida por una indudablemente mejor. Pero he querido recordar este cumpleaños de esta ley pionera. Ya termino y quiero solamente reflexionar, si me lo permite el presidente, y lo he ido dando algunas ideas al respecto. Los archivos de las academias, porque yo creo que debemos partir de una realidad. Los archivos de las academias existen. La vida cultural de un país se enriquece por la coexistencia de instituciones y centros que responden a distintas épocas, entre ellas las academias que desde los siglos XVIII en adelante se han ido adaptando a los tiempos. Las academias tienen su archivo, deben tenerlo, porque es necesario para registrar las decisiones, sus acciones, la memoria de toda la organización. Tras ello vendrá que los documentos de esta institución formen parte de su patrimonio. Y deberíamos pensar atentamente, realizar una introspección necesaria, visualizar el estado de la documentación existente en las academias a las que pertenecemos y darnos respuestas. Ya lancé antes algunas, ahora otras. ¿Cuál es el grado de organización, ordenación y descripción de los documentos de una academia? ¿Cuál es el estado de conservación de esa documentación? ¿Quién gestiona los fondos documentales? ¿Qué difusión se hace de los mismos? No cabe duda que este es un reto de las academias. Junto con la adaptación de las academias, y esto es una estrategia relacionada con la administración electrónica. Los archivos de las academias creo que tienen retos que alcanzar y muchas estrategias que realizar y solucionar. Y vuelvo a misma luz, a ese océano de datos, porque bajo la expresión ya también antigua que se ha ido siempre relacionando con la documentación, expresión, la tecnología de la comunicación, todo documento desde el Neolítico para acá es tecnología de la comunicación. Esa tecnología es hoy analizada bajo toda la perspectiva de la producción documental, pero especialmente la mirada está puesta de nuevo en aquellos instrumentos que facilitan, permiten el ejercicio del poder, los avances tecnológicos y también los científicos. Una tecnología de la información que se sustentaba, como hemos visto hace un momento, con los navíos cruzando mares y océanos, con unos cálculos de tiempo que don Antonio Domínguez Ortiz estimaba en 3 meses de ida, luego unas estancias, 3 meses de vuelta, de manera que, como dice el profesor, en algún caso la ida y vuelta de Manila a la península podía calcularse en 3 años, me refiero a la información. Pero no olvidemos, por si hay ingenieros en la sala, la importancia de los caminos reales, las comunicaciones terrestres, las calzadas, los caminos de herradura y, como no, la aparición de esos caminos de hierro. Aquí Jerez dio ejemplo temprano, que tanto influyeron en la comunicación, en la información y en que pudieran llegar documentos. Bien lo expresó la archivera muy querida Vicenta Cortés, cito: el resultado son los millones de folios escritos a ambas riberas del Atlántico y el Pacífico, en Indias y en Filipinas, que han llegado hasta nosotros como resultado de varios siglos de gobierno de una misma autoridad, de sus delegados ultramarinos, que habían aprendido unas normas, practicado unas fórmulas y ejercido unos oficios heredados, en última instancia, del derecho romano. Sí,
Se produjeron muchos documentos a ambas orillas del Atlántico y estos instrumentos se protegieron y se custodiaron. Vuelvo a citar a Brodel, quien observó pertinente que el Imperio español se basó en una gigantesca empresa de transportes por mar y por tierra. Hoy sigue habiendo esas empresas de transporte, no sabemos dónde. Hoy le llamamos la información fluida, no sabemos dónde está. Antes se encontraba un barco, una mula o a quien se le podía capturar la información en bolsas, portacartas, fardos, etc. Pero hoy nos movemos en ese océano de datos que de forma más o menos directa nos afecta en nuestro día a día y por lo tanto tenemos siempre necesidad de archivo. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Esther, por tan formidable conferencia en relación con la importancia de los archivos y las fuentes documentales como medios para la investigación de nuestro pasado y especialmente para asegurar explicaciones solventes y verdaderas sobre nuestro futuro. Creo que ha sido la conferencia de una historiadora cabal, profesora y académica. Pero yo me atrevería a decir que por encima de todo ha sido un mensaje de una humanista sabia. Como el año pasado nos dijera otro sabio, el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, excelentísimo señor don Andrés Ollero Tasara, hay que reconocer que vivir es argumentar y que a estas alturas no cabe repasar argumentos sin despertar recuerdos. Enhorabuena, querida Esther. Quiero de nuevo agradecer a las autoridades asistentes su presencia en el día de hoy, a los representantes de los benefactores de nuestra academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles a asistir el próximo jueves, día 24 de octubre, a las 20 horas, a la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad a esta Real Academia en los claustros de Santo Domingo. A continuación, y en nuestra planta baja, se servirá un jerez de honor, gentileza de las bodegas Maestro Sierra. Les ruego se pongan en pie, por favor. En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, declaro inaugurado el curso académico 2024-2025. Muchas gracias a todos.